Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días con todos. Les invito a que podamos ponernos en pie. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Sí, vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana. Que Él mismo sea guiando esta mañana, que podamos seguir aprendiendo de este catecismo bautista de Bedon, que estamos en la pregunta 31, y Él mismo nos sea hablando en esta mañana a través de su palabra. ¿Sí? Oremos. Dios, Padre bueno, Tú estás con nosotros desde que nos formaste, desde que formaste la tierra, y Tú eres eterno, Dios. Te damos gracias en esta mañana por Tu amor, por Tu bondad, que podemos estar acá, Señor, para poder alabarte, honrarte y para poder aprender más de Tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana que podamos disponer nuestro corazón para aprender más de Ti, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén. Tomen asiento. Me va a ayudar repartiéndoles unas hojitas, Cami. Vamos a hacer ahora escrito, ¿ya? Vamos a ir escribiendo lo que vamos aprendiendo, ¿ya? Creo que a veces eso nos queda, ¿verdad? Cuando escribimos, a mí por lo menos me pasa, y cuando yo escribo, como que la mente recuerda más, ¿no? Lo que vamos aprendiendo, así que ya les va a pasar unas hojitas. Solo tenga a la mano tal vez un lápiz, un esfero, para poder ir llenando los espacios que va a tener ahí en la hoja que le están repartiendo. Así que ya les pasa. Nos faltó un poco, fue a sacar un poquito más de hojas. ¿Cuántos nos faltó? Allá faltó uno, la hermana Pedacita. Acá el hermanito Hernán, 2, 4, 5. Aquí te van a trabajar con, ahí ya nos dieron más. Levante la mano a quien le falta para poder sacar unas copias más. Allá a la izquierda. Muy bien. Ya les reparte a los que faltó, y mientras tanto, hasta que les lleguen las hojas, vamos a empezar ya por amor al tiempo, si no el tiempo se nos va. Así que estamos en la pregunta 31 del catecismo que estamos estudiando, Bautista de Bedon, en donde el día de hoy nos toca, y en la hoja lo tienen, dice: permaneció algún tiempo en la tierra después de su resurrección. Estamos hablando de Cristo, ¿no? Dice, permaneció algún tiempo en la tierra después de su resurrección. Vamos a leer Hechos 1:3. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, no sé si usted sabe qué es pruebas indubitables, y le puse en la hoja. Pruebas indubitables son, estas podemos hablar que son pruebas que dan un resultado que no deja lugar a dudas. Una prueba indubitable es un resultado que no deja lugar a dudas. Cristo resucitó. Cristo permaneció un tiempo después de su resurrección, y eso no hay duda, aunque se acuerda quién quería evitarlo. ¿Quién quería evitarlo?
¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo a los guardias? El guardia que fue dijo, resucitó, resucitó. ¿Y qué dijo? Toma, te pagamos, pero no digas a nadie. Y sigue manteniendo esa mentira de que Cristo resucitó. Y fue un hecho indudable, una prueba indudable, porque eso no se puede cuestionar, no tiene lugar a dudas, es totalmente seguro. Cristo resucitó y fue visto. Y ahí en este versículo dice, para que pueda, entonces la primera parte, permaneció algún tiempo en la tierra después de su resurrección, ponemos sí, en el primer espacio de arriba. Abajo, según Hechos 1:3 que acabamos de leer, ¿por cuántos días se les apareció Jesús? ¿Por cuántos? 40 días. Entonces ahí llenamos 40. ¿Sí? Vamos llenando. Entonces, durante 40 días, dice Hechos 1:3, se le apareció Jesús. Entonces, durante 40 días se les apareció Jesús después de que resucitó. Veamos, sigamos con la hoja, veamos algunas apariciones de Cristo resucitado, que fue una confirmación sólida de la persona y obra sobrenatural de Cristo. Vamos a Mateo 28. Acompáñenme y todos juntos vamos a abrir el libro de Mateo 28 y ponga atención a la pregunta que está ahí. ¿A quién se le apareció Jesús? A Jesús, y vamos a ver qué encontramos en su palabra. Mateo 28 del 16 al 18. Ponga atención para que podamos responder la pregunta que está ahí. Mateo 28 del 16 al 18 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le vio? ¿A quién se les apareció Jesús? A sus 11 discípulos, ¿no? Pues ahí leemos a sus 11 discípulos. Voy juntamente con ustedes también para no perderme. Así que vemos aquí cómo Jesús se apareció a sus 11 discípulos. Vamos a ver ahora en Lucas 24, del capítulo 24, versículo del 13 al 15. ¿A quién más? Lucas 24, del 13 al 15. Vamos, ¿a quién nos dice su palabra que se le apareció? Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 15. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que se habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿A quién más se le acercó Jesús? Se le apareció Jesús. A dos, no eran los apóstoles, pero eran dos seguidores de Jesús, eran dos discípulos también, pero no eran los apóstoles, pero eran dos discípulos de Jesús. Entonces, dice la pregunta, ¿a cuántos se les apareció Jesús en este pasaje? A dos. A dos. Por eso el espacio está pequeñito, a dos. A dos nada más. Acá creo que David, porfa, David García. Gracias, David Topuanta, por tu ayuda. Quedas contratado como asistente. Gracias, David. Bien, entonces estamos ya, vamos a la siguiente cita. Vamos a quién más se le aparece Jesús. Primera de Corintios 15, del 5 al 7. Alguien tal vez lo puede encontrar y lo puede dar lectura con voz fuerte. Primera de Corintios 15, del 5 al 7. Ahí sí ponga atención, porque
hay algunos que se nombran a quien se les aparece Jesús. Así que ponga atención. ¿Sí? Hasta el 7, mi hermanita. Sí, por favor. Ajá. Muy bien. Y ahí era hasta el 8, yo le he puesto hasta el 7, del 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Entonces, Pablo está hablando aquí. Veamos ahí, vamos a ir llenando juntos. ¿A quién nomás se le va apareciendo Jesús después que resucitó? Empecemos, dice el 5. Y que apareció a Cefas. Ahí está la C como ayuda, ¿verdad? Cefas. ¿Sí? Tenemos a Cefas. Después, a los 12. Hablando de sus discípulos. Después apareció a más de, ahí está, ponga 500 en un espacio, hermanos en el siguiente espacio. Después apareció a Jacobo, ahí está la J, ¿verdad? Como ayuda para guiarnos, a Jacobo y a todos los apóstoles. Y por último a Pablo, ¿verdad? Muy bien, tenemos todos llenos esa parte. Repitamos. ¿A quién nomás se le apareció Jesús según 1 Corintios 15, del 5 al 7? Dice a Cefas y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Después apareció a Jacobo. La siguiente parte. La segunda línea, a todos los apóstoles y por último a Pablo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tenemos? Si alguien no está, lo esperamos y todos juntos vamos llenando esta parte. ¿Sí? Entonces tenemos, se apareció a Cefas. ¿A quién más? Parece que no han llenado. A ver, vamos todos juntos. A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Después apareció a Jacobo, a todos los, y por último a Pablo. Muy bien. ¿Queda alguna duda de que Jesús resucitó y apareció a muchos? No, es una prueba indudable. No deja lugar a dudas, es incuestionable y totalmente seguro. Jesús resucitó, se le apareció a algunos, y aquí dice nombre a algunos que se les apareció. Más de 500 personas vieron a Jesús después que Él resucitó. Ya lo vimos anteriormente con David, hace 2 semanas, David Morales, cómo se apareció a muchas personas, más de 500 personas. Continuemos. La siguiente pregunta que está aquí con negrilla, dice, ¿aprovechó Él este tiempo para instruir a sus discípulos? Leamos qué dice Hechos 1 y 2. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Repetimos la pregunta. ¿Aprovechó el tiempo Jesús, aprovechó Él este tiempo para instruir a sus discípulos? ¿Qué dice la palabra? Sí, porque dice que Él,
después de haber dado mandamiento, estaba dando instrucción a sus discípulos que los había escogido. Entonces, respondemos ahí, sí, Jesús aprovechó ese tiempo para instruir a sus discípulos. ¿Cuántos días, si leemos el siguiente versículo que ya lo repasamos, cuántos días estuvo Jesús con ellos? 40 días. Entonces, esos 40 días Jesús no es que pasó de vacaciones después de haber resucitado, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Seguía instruyendo ¿a quién? A sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer sus discípulos? Iban a ser la base de la iglesia que somos nosotros hoy en día. Miren, qué importante. Jesús no es que dijo, resucito, me ven algunos y de ahí regreso al cielo ya. No. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó, estuvo 40 días, seguía con la instrucción, preparando a sus discípulos para la obra que iban a aprender después por medio de el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos con gran poder, ¿verdad? Amén. Muy bien, sigamos. La siguiente pregunta. ¿Fue recibido arriba en el cielo después de esto? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4, 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Tenemos Efesios 4, 10. ¿Alguien lo tiene? En voz fuerte puede por favor dar lectura. Efesios capítulo 4, versículo 10. Gracias, David. La pregunta era, ¿fue recibido arriba en el cielo después de esto? Sí, ¿qué dice ahí? Hablando de Jesús, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo. ¿Con qué propósito? Llenarlo todo. ¿Fue arriba fue recibido arriba en el cielo después de todo esto? Sí, fue recibido en el cielo después de todo esto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ascendió por el bien de la iglesia? Porque ¿qué dice ahí al final? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de que Cristo volvió y no se quedó? Para llenarlo todo. Llenarlo todo. ¿Nos ascendió por el bien de la iglesia? Sí, ascendió por nuestro bien, para llenarlo todo. Vamos a la siguiente subpregunta. ¿Y ascendió para su propia gloria? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas capítulo 24, versículo 26. La pregunta que estamos viendo es, ¿y ascendió para su propia gloria? Veamos lo que dice. Lucas capítulo 24, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, déjenme leer un comentario que encontré ayer y me pareció muy interesante. Dice, a menudo la iglesia moderna ha ignorado la importancia de la ascensión. Muchas veces da importancia más a otras cosas. Vamos a que da importancia a la iglesia moderna. Tenemos celebraciones especiales y días festivos, días santos, para conmemorar ¿qué? El nacimiento del Señor, Navidad, la muerte, Viernes Santo,
y la resurrección, Semana Santa, ¿verdad? Entonces la iglesia ha dado importancia a su nacimiento, su muerte y su resurrección, que está bien, pero, sin embargo, la mayoría de las iglesias menciona o hace escasa referencia a la ascensión. Sin embargo, la ascensión es un acontecimiento redentor de profunda relevancia. Marca el momento, el punto más alto de la exaltación de Cristo antes de su retorno. Cristo entró en su gloria en la ascensión, por eso dice el versículo, la pregunta, que está implícita en la respuesta, es una pregunta retórica. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Sí. Era necesario y que se manifestaría su gloria. Jesús dijo que su partida de la tierra era mejor para nosotros que su presencia permanente. Cuando anunció por primera vez su partida a los discípulos, estos con la noticia se entristecieron. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de la importancia de este gran acontecimiento. Miren qué importante este comentario que dice, muchas veces no damos la importancia de la ascensión de Cristo, que es un acontecimiento muy importante, porque cuando Él se fue, dijo, les dejo que al Espíritu Santo para que comiencen la obra de la iglesia, y eso que hizo Jesús hasta hoy se mantiene su obra en nosotros, en otras partes del mundo, y se sigue proclamando su palabra. Miren, más de 2000 años atrás, su palabra sigue siendo enseñada y sigue siendo alcanzada para los que no le conocen. Gloria a Dios por eso, amén. Miren qué importante. Muchas veces la iglesia no da esa importancia a la ascensión de Cristo, pero es un momento muy importante en su vida. Entonces, ¿y ascendió para su propia gloria? Sí, mándeme un momento. Sí, para su propia gloria. Pero ¿qué dice el versículo 24-26? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál es la respuesta a ese versículo? ¿No era necesario? ¿No era necesario que Cristo muriera? ¿No era necesario? Claro, si no hubiera muerto, ¿qué pasaba? Nosotros no estaríamos aquí, no seríamos salvados, no tendríamos la comunión con Dios. Cristo fue el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien viene al Padre por alguien que no sea Cristo? No. ¿Era necesario que Cristo padeciera? Sí. ¿Tenía que morir? ¿Qué pasaba si Cristo no venía a morir? Tal vez muertos ya. Tal vez ya no hubiera tierra. Sí. Por eso el versículo se contesta a sí mismo. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Si era necesario que padeciera, y sí fue para su gloria. Por eso dice él, fue para llenarlo todo. Fue para llenarlo todo. Entonces, ¿era necesario que Cristo muriera? Sí. ¿Para qué? ¿Y ascendió para su propia gloria? Sí. Para su propia gloria. Para la propia gloria de Él ascendió. Para mostrar su gloria. No porque ya el hecho que no estaba acá dejaba de ser glorificado, no. Pero ascendió para mostrar su gloria. También sí, ascendió para mostrar su propia gloria. No sé si ahí le queda claro a mi hermano segundito. ¿Sí? Ajá, que se contesta. Ajá. Es como que dice, ¿no era necesario que venga el día de hoy a la reunión de las 10 de la mañana? Sí, es necesario venir a la reunión de los domingos a las 10 de la mañana, el culto del Señor. Entonces es una pregunta retórica, que ahí mismo está implícita su respuesta. ¿Sí? Sino que está en forma de negación, pero la respuesta es sí, positiva. Muy bien, vamos a la siguiente parte. ¿Ascendió Cristo en público? Vamos a ver lo que dice Hechos
1, versículo 9. Y antes de pasar, es verdad, ¿no? Nosotros le ha dado importancia al ascenso de Jesús, o ha pensado mucho en eso. Casi no se piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque se da más prioridad a lo que el mundo ha establecido. Navidad, su resurrección y los tres eventos, ¿no? Navidad, su resurrección y Semana Santa, ¿no? La muerte. Viernes Santo y su resurrección. Pero a veces no se da la relevancia, la importancia a su ascensión, que también es un evento muy importante. Y no se recuerda, no se celebra, no se hace nada, ¿verdad? 40 días después, Jesús ascendió, que también es un evento muy importante. Vemos que es trascendental para la vida fue trascendental y es para la vida de la iglesia. Veamos ahora, ascendió Cristo en público, Hechos 1:9. ¿Alguien lo tiene tal vez? Puede leerlo en voz fuerte. Hechos 1:9. Ajá. Gracias, mi hermano René. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo, ellos fueron testigos de qué? Que ascendió. Entonces, ¿ascendió Cristo en público? Sí. Respondemos ahí. Sí. La siguiente pregunta, ¿ascendió Cristo en una nube? Sí. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Imagínense cómo viajó, en una nube. No era Goku, cuidado, para los que les gusta Dragon Ball. Wow, ¿no? No tenía avión privado, tenía una nube privada para ascender al cielo. El poder de nuestro Dios, ¿no? De Jesús. ¿Ascendió Cristo en una nube? Sí. La siguiente pregunta. ¿Ascendió Cristo con gran esplendor? Vamos a Salmo 68, 17. Usted y yo en una nube, la neblina, ¿no? No tenemos nada que nos sostenga, nos caemos. Jesús ascendió en una nube. Mientras subía, dice que salió a su encuentro la nube y fue oculto de la vista de ellos. Ahora estamos en, ¿ascendió Cristo con gran esplendor? Salmo 68, versículo 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Entonces dice, ¿ascendió Cristo con gran esplendor? Sí. El Señor viene del Sinaí a su santuario, la parte que me faltó del versículo. Él fue asistido por los carros de Dios que son, en otra versión dice que son miriadas. Yo ahí le puse el significado, cantidad muy grande e indefinida, millares y millares. Aquí en esta versión dice, se cuentan por veintenas de millares. No sé si puede escribir esa cantidad. Y ahí dice una cantidad muy grande e indefinida. Una cantidad que no manejamos, no solo manejaban el $1.000.000, dicen, ¿no? Cantidad grande. Dice, manejamos los 20, 30, $40, ¿no es cierto? Pero no manejamos que una miriada de dólares. No es común, ¿verdad? Pero dice que es una cantidad grande e indefinida. Dice los carros de Dios que son como miriadas, o sea, una cantidad grande, mostrando el gran esplendor de nuestro Dios. ¿Ascendió Cristo con gran esplendor? Sí. Estamos ya casi acabando y el tiempo sí nos está yendo bien. Vamos, la penúltima, su pregunta que dice,
¿Partió él con una bendición en sus labios? Vamos a Lucas, nuevamente, capítulo 24, versículo 51. Antes de irse, ¿bendijo? Es otra forma de decir, ¿no? La pregunta. ¿Partió él con una bendición en sus labios? Lucas 24, 51. ¿Qué dice? A ver. ¿Sí? ¿Quiere dar lectura? Perdón. Está contestando ya. Ok. Sí, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a leer. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Partió Jesús bendiciendo a sus discípulos, a los que estaban ahí. Sí. Déjenme leerle algo que encontré de esta parte. No está en sus hojas. El relato de Lucas sobre la ascensión es una conclusión breve, pero apropiada para su evangelio, que es un relato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Lucas describió, ¿verdad? Fue escribiendo cómo Cristo fue en su ministerio, su vida, su muerte y su ascensión. Pero ¿quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos, mi querido hermano? Tomados la lección esta mañana. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Lucas escribe. Ahora mire, ¿cómo es esa perspectiva? Si Lucas escribió el Evangelio de Lucas y muestra algo de la ascensión, ¿quién muestra el inicio de la iglesia? ¿Y quién escribió Hechos? Lucas, el doctor Lucas. Ahora, vimos que aquí en el Evangelio proporciona la vida de Jesús, ¿verdad? La vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascenso. Pero mire cómo Lucas describe la ascensión de Cristo en Hechos 1 del 9 al 11. Vamos a Hechos 1 del 9 al 11. Él es el mismo Lucas el que lo describe. Pero mire cómo lo describe. Hechos 1 del 9 al 11. Lucas, que escribió Hechos, miren lo que dice aquí en Hechos 1 del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Lo dijo lo mismo en Lucas? ¿Dijo eso que aumenta acá en Hechos, lo dijo en Lucas? No, solo dijo que les bendijo y fue alzado. Pero ¿qué agrega aquí en Hechos? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire, comienza a describir más de lo que él había dicho antes en Lucas. Acá sigue describiendo algo más. Dice, también me acuerdo que le tapó una nube y ya no lo pudieron ver. El 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Habló de esos ángeles en Lucas? No, cuando ascendió no. Cuando resucitó sí. Pero cuando ascendió habló de los ángeles. No. El 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Mire qué interesante. El mismo escritor de Lucas, que escribió Hechos, pero da más luz acerca de la ascensión de Jesús. Wow. Como que se le venía ese acordar. Esto también no lo dije en Lucas, ¿no? Esto lo agrego acá. Que también sepan, quienes lean, de que Cristo fue tapado por una nube, se fue elevado y que aparecieron dos ángeles y les dijeron, ¿qué hacen viendo en el cielo? Aquel Jesús que lo están viendo, que se va, un día volverá para con ustedes. Increíble, ¿verdad?
Increíble. Como Lucas agrega más cosas, más luz. Dice, miren qué importante que es la ascensión de Jesús. Pasaron estas cosas. Sepan, lean, aprendamos. Y culminando ya la última parte, queda un minutito y estamos acabando bien al tiempo. Y fue recibido él con una bienvenida donde fue. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13, ya para ir culminando esta enseñanza el día de hoy. Aquí vemos a Daniel, ¿no? Como dice, viendo, ¿no? Que en las visiones dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién se le dice hijo del hombre? ¿La escritura? A Jesús. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Fue recibido él con una bienvenida donde fue? Sí. Mire, mi querido hermano, ya concluyendo, acabamos este estudio el día de hoy. ¿Qué aprendimos? ¿Es importante la ascensión de Cristo? Sí, marca un antes y después muy importante para la iglesia. ¿Es importante recordarlo? Sí. ¿Lo recordamos? No. No lo recordamos. Como lo recordamos de su muerte, no lo recordamos después de su resurrección, como lo recordamos su resurrección, no lo recordamos de su ascensión. Pero qué importante es recordar que 40 días después de su resurrección, Cristo ascendió y bendijo a sus discípulos que marcaron el antes y el después de la iglesia que es hoy en día, por la obra de su Espíritu Santo. Vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Dios, en esta mañana porque pudimos reconocer que tú resucitaste y ascendiste públicamente, pero antes de ascender bendijiste y dejaste bendiciones a las personas, a tus apóstoles, pero sobre todo también para tu iglesia, Padre, porque tú subiste, ascendiste al cielo con un propósito para llenarlo todo, dice tu palabra. Gracias a Dios, porque tu muerte en la cruz nos permite tener nuevamente comunión con el Padre. Y tu ascensión también marca, Dios, un hecho importante de que dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, que vino con gran poder. Tus discípulos empezaron tu obra aquí en la tierra, de las enseñanzas que les dejaste a ellos, para poder empezar la iglesia, oh Dios, que se mantiene hasta el día de hoy por tu amor y por tu fidelidad. Que se siga manteniendo hasta que tú vuelvas, oh Señor, y que podamos estar nosotros atentos como aquellas 5 vírgenes sabias. Estar pendientes de que tu venida un día volverás. No lo sabemos cuándo, pero un día tú prometiste que vas a volver por nosotros. Podamos estar atentos y velando, oh Dios, acercándonos más a tu palabra, aprendiendo más de ti, orando, Señor, preocupándonos unos por otros, haciendo tu obra para aquellos que no te conocen, Padre, predicando tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos por este tiempo que pudimos aprender tu palabra, Dios, que sigamos con ese corazón dispuesto para seguir aprendiendo el día de hoy más de ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.